Vamos a buscar en el libro de Judas. Judas. Voy a invitarles a que se pongan en pie. Voy a hacer la lectura de del primer versículo, ustedes el segundo, y así nos vamos. Y al final, todo el libro de Judas, hermanos. Si lo tiene, puede decir amén y ponerse en pie, hermano. Entonces hago yo la primera lectura del versículo, ustedes el segundo, y así nos vamos, uno cada quien, y al final todos. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, en la iglesia primitiva se tenía la costumbre de leer libros completos. Así que escogí este que es bastante cortito, para que no se cansara tanto. Y vamos a meditar sobre ello, hermano. El tema que hoy vamos a tratar se llama la apostasía. En la palabra de Dios se habla de que antes de que Cristo venga se va a manifestar la apostasía, pero antes tenemos que definirla. ¿Qué es? La apostasía viene de la misma palabra griega, apostasía, y significa alejarse, fíjese bien, alejarse de la práctica de la verdad, rebelarse a la verdad, rebelarse de rebelar, de rebelión, de rebeldía, ¿sí? No de revelación de parte de Dios. Rebelarse a la verdad es desertar y abandonar la verdad. Ahora, todos sabemos que el conocimiento de los budistas, el conocimiento de algunas religiones muy antiguas, los musulmanes, incluso los mismos paganos que adoran a cuanto Dios hay o a cuanto Dios creen que hay, ellos desde un principio están apartados de la verdad. Pero la palabra apostasía no se aplica propiamente a ellos,
sino que a aquellos que habiendo conocido una vez la verdad, la dejan. Entonces, esto, hermanos, se aplica a los cristianos que han dejado la verdad, que han dejado aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, porque muchas veces tendemos a pensar que podríamos estar fuera de ello, pero según la Escritura, la apostasía no se va a presentar fuera de la iglesia, sino la apostasía se va a presentar dentro de la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la apostasía, hermanos, no es únicamente apartarse. La apostasía también se entiende como desviarse de la verdad. Eso es llamado apostasía. Dice la palabra en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué fe? En Cristo. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa diciéndolo? Va para atrás, ¿sí? Que se hace para atrás, que regresa, que se desvía. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, desviaciones. O sea, que tendrán apariencia de ser la iglesia de Cristo, pero habrá herejías dentro de sus filas. Esa es una forma de apostasía. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este es un ejemplo nada más. Por la hipocresía de mentirosos. Miren, hermanos, en esta iglesia Shekinah no venimos a predicar lo que la gente desea oír. No venimos a predicar lo que el pecador pretende oír en el aspecto de justificar todos los pecados. No venimos a predicar, hermanos, la legalización del pecado, sino predicamos a Cristo, que sí Él nos puede liberar de ese pecado. Predicamos que el pecado, el estar preso del pecado, el estar esclavizado del pecado nos lleva a la muerte. Eso predicamos, pero también predicamos que Cristo vino a hacernos libres de ese pecado para vida eterna. No legalizamos el pecado, porque la apostasía consiste en legalizar el pecado. Ya algunas corrientes han legalizado la idolatría, y usted la conoce. Ya la han institucionalizado, la han fomentado. Aquí no, hermanos. La palabra de Dios no admite que nosotros, como cristianos, fíjense bien, no estoy hablando de los incrédulos, nosotros como cristianos continuemos viviendo en el pecado. No es posible eso. Dice la palabra en 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si yo estoy en pecado, si yo estoy en fornicación, si yo estoy en adulterio, no voy a legalizarlo, hermano, de ninguna manera. El pecado es pecado, la mentira es mentira, el robo es robo. No vamos a llamarle de otro nombre al pecado por su nombre. Dice la palabra de Dios, hermanos,
en la parábola del sembrador, que algunos recibieron la palabra siendo terreno pedregoso, pero la recibieron con gozo, describe la palabra, describieron esa palabra de Dios con gozo, pero era un terreno lleno de piedras, en donde la palabra no tuvo raíz, la semilla logró crecer, logró morir la semilla, creció la planta, pero las raíces no profundizaron. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? Se murió la planta, ya no profundizó, pero recibió, y recibió con gozo, dice, pero no arraigó. Esa palabra, como que dice uno, como la gelatina, ¿verdad? No cuajó, como que se quedó entre agua y como que se quedó entre gelatinoso y entre agua, ¿verdad? Algo así feo. Una gelatina así hecha agua, usted no se la come, ¿verdad? Debe estar fría y bien. O es gelatina o es agua, ¿verdad? O es frío o es caliente. No tibio, porque a los tibios Dios lo vomita de su boca, dice Apocalipsis. Hay otro que recibió la palabra, recibió la semilla y creció, pero las espinas, el monte, la suciedad, aquel que no se limpia, como dice Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. Pero aquel que descuida esa parte, llega un momento en que la maleza crece alrededor de esa semilla, de esa planta, y esa maleza que significa los afanes de la vida, usted ya lo sabe, dice que finalmente asfixia. ¿Y qué pasó con esos hermanos? Ya no los volvemos a ver. ¿Y qué pasó con aquellos que sus raíces no crecieron profundamente? No los volvemos a ver. Digo, ¿es para yo verlos? No. La discusión o el asunto no es ese. Es el de la permanencia, que se regresan y se dan la vuelta. Es apostatar. Es apostasía. No se puede llamar de otra forma. Los que apostatan, hermanos, nunca muestran el fruto genuino que es evidencia de la verdadera salvación. Leímos en Judas que dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos, no nada más una. Una, cuando estaban en el mundo, vino la iluminación de Dios, los sacó de las tinieblas a la luz. Después por persecución, después por pecado, después por lo que usted quiera, se dieron la vuelta y se regresaron y vuelven a morir. Pero una de las características principales, hermanos, de los apóstatas, que dice Judas, es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, hermanos, hay personas en medio de nosotros que como Sansón se andan metiendo, por ejemplo, en todo tipo de pecado, en todo tipo de asunto de pecado. Son defraudadores, roban, mienten. Y dicen, de todas maneras me va a librar el Señor. Así decía Sansón. Me va a librar igual que la vez pasada. Él me va a librar. Pero están en un círculo vicioso, hermano, el cual no rompen jamás. En un círculo vicioso. Que creen que una persona puede pecar todo lo que quiera. Pues la gracia de Dios, que es tan abundante, podrá perdonarlo. Y la discusión no está si puede o no perdonarlo la gracia de Dios, si es grande o no es grande, ese no es el asunto. Dios no tiene ningún problema. Dios es misericordioso, Dios es grande, su misericordia es grande e inmensa, y por eso está usted y yo aquí en este día, hermano. Amén. Pero se distorsiona y se pervierte la gracia de Dios
para justificar y continuar justificando un pecado. Dice Romanos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos 6:15 dice, en ninguna manera. Oye, hermano, pero puede haber una excepción por ahí. En ninguna manera. Oye, hermano, pero las circunstancias en que me agarraron, pues fue de mucho aprieto. Y tuve que pecar y tuve que mentir. En ninguna manera. Cuando nosotros hablamos, hermanos, que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, y así lo dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí lo ha leído? ¿O lo hemos leído? Bueno. Que dice que debemos de renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, no significa, hermanos, que todavía vivamos en pecado. El proceso de la renovación, el proceso de renovación sea precisamente un proceso, no significa que nos están dando, como dicen, a la ancha, o cómo se dice, ¿sí? Para seguir pecando. O sea, quizás lo hemos confundido. Es que decimos, es que hermano, todavía, pues no somos perfectos. En nuestra clase de Romanos, hermanos, estamos viendo que hoy el cristiano está identificándose con el viejo Adán o con el nuevo hombre que es conforme Cristo. O sea, hay cristianos que todavía se quedaron identificados con Adán, con sus viejos deseos, como el hombre caído, como el hombre lamentándose. Y fíjense, lo malo con Adán, de identificarse con Adán, es que dice la palabra de Dios que por ese hombre el pecado entró a cada uno de nosotros y pasó a todos los hombres. Y con ese pecado pasó también la muerte a todos los hombres. Eso dice Romanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificarnos con el nuevo hombre que es creado según Dios, según la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que el nuevo Adán, ¿quién es? Cristo. Y en él, hermanos, tenemos libertad. Hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, creemos que sí, es un proceso la renovación de la mente y el entendimiento. Pero eso no nos autoriza seguir en el adulterio. Eso no nos autoriza seguir en la mentira. Oye, hermana, es que yo mentí porque todavía no tengo renovada mi mente. No, o sea, como que está fuera hasta de contexto, digamos. Oye, hermano, es que yo robé. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que robaba, no robe más. El que mentía, lo podemos extrapolar, no mienta más. Gloria a Dios. Ahora, podemos decir, hermano, es que hermano, no se puede dejar el pecado. Es que hermano, me la pone usted muy difícil. No se puede dejar el pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y decimos todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha vuelto como un vox populi, una expresión. Pero sí la podemos hacer nuestra. ¿Se puede o no dejar el pecado? Es una pregunta. Se la dejo a usted, hermano. ¿Se puede o no dejar el pecado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué no acaso Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado? Y que dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué no acaso Cristo dijo, sí, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para liberar al cautivo? Y eso éramos antes, dice la Escritura. Hermanos,
para que no haya ninguna duda en que sí se puede dejar el pecado, les voy a poner un ejemplo. Si les dijera yo que hoy a la 1 de la tarde viene Cristo, ¿qué haría usted? ¿O qué haría yo? ¿Sí? No sería cierto, es hipotético. Es hipotético. Si supiéramos, vamos a decir hipotéticamente, que Cristo viene hoy a la 1 de la tarde, faltan 25 minutos, ¿qué haríamos usted y yo? ¿Sí? Es cuestión para meditarlo, ¿verdad? No, ahorita yo creo que saldríamos corriendo de acá, dejaríamos todos nuestros asuntos, los pondríamos ahorita en regla, Señor, y pondríamos una gran lista de todo lo que se me había olvidado, y Señor, mira, se me olvidó esto, ¿sí? Se me pasó esto, mira, Señor, yo le robé a aquel, mira, Señor, yo lo defraudé a aquel, Señor, ¿sí? Perdóname. Inmediatamente nos pondríamos a cuenta. Es más, hasta creo que no saldríamos de la casa, no por temor, sino para no ir a pecar allá afuera, con los ojos. O sea, es hipotético, ¿sí? Entonces, ¿se puede o no se puede dejar de pecar? Sí se puede. Amén. Porque en el poder de quién se hace, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, por eso el libro de Romanos dice, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. Miren, hermanos, si no se pudiera dejar de pecar, otro argumento, ¿para qué corregimos a nuestros hijos? ¿Para qué les decimos no mientas, no hurtes o no robes? Digo, de todas maneras lo va a hacer, si no se puede dejar de pecar. Estaríamos perdiendo el tiempo, incluso predicando aquí. Pero sí se puede, dice la palabra. Los violadores no podrían dejar de violar. Los ladrones no podrían dejar de robar. El asesino no podría dejar de matar. El narcotraficante diría, pues es que así nací. Es genético. Entonces, dice la palabra de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y fíjese, aquí viene la segunda parte. A estos, o sea, a los gentiles, ahora lo podríamos decir, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los impíos, diríamos ahora. A estos impíos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, ¿corremos juntos o estamos corriendo separados de ellos? Estamos separados. Dice, se extrañan de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. El mentiroso, nosotros no mentimos. ¿Amén? ¿O no amén? No mentimos, ¿verdad? ¿O sí? Nosotros, los cristianos, no robamos. ¿Verdad, hermanos? No robamos. Y no corremos en el mismo desenfreno de disolución que ellos. Dice, y os ultrajan, dice la palabra. ¿O habrá algunos entre nosotros que nos feliciten? Porque ya les vamos ganando. No. Dice, nos ultrajan. Dicen, ay, el santito. Tú siempre no te andas juntando con nosotros. Cuando vamos a hacer maldades a los súper, tú siempre te separas, ¿no? O cuando vamos allá a hacer maldades, tú siempre de alzado, ¿no? Tú no te juntas con nosotros. ¿Sí?
eres esto, eres lo otro. Hasta nos dicen que no somos hombres, ¿verdad? Nos ultrajan. O nos dicen, oye, felicidades, qué hombre eres tú, ¿eh? ¿O no será que ya les llevamos ganadas las muescas? De todos los pecados que llevamos, ¿ya les llevamos la delantera? No, dice la palabra de Dios, ya baste el tiempo pasado. Amén. Hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice más adelante? Y esto erais algunos. Erais. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos. Porque digo, si somos cristianos y continuamos todavía pecando, pecando y pecando, y es válido, ¿cuál es la diferencia? No erréis, dice la palabra de Dios. Y esta palabra es para mí primero, hermano. No erréis. No es cuestión de legalizar el pecado. Se ha legalizado la idolatría. Y hemos leído que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Podemos legalizar si quieren la mentira. ¿Sí? La podemos legalizar. No estoy hablando de legalismo propiamente, sino de hacerlo plausible o de hacerlo admisible, ¿verdad? Miéntanse los unos a los otros. De ninguna manera, dice la palabra de Dios. De ninguna manera. Respecto a la creencia de la apostasía. Dice y leímos, niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Niegan la deidad de Jesucristo, haciéndolo solo un ser creado. Rehúsan reconocer a Jesús como el Dios del universo. Rehúsan honrarlo como Señor y lo rebajan a un nivel puramente humano. Niegan su gobierno soberano como Dios, su señorío sobre los creyentes como el que debe ser honrado y obedecido. Niegan su salvación y niegan su reinado. Hermanos, Isaías dice, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Jesús. El que no honra al Hijo, la apostasía, hermanos, no honra al Hijo. Desde que empezaron los cantos, estuve orando que todo gira alrededor de ¿quién? Mi vida y la vida suya gira alrededor de Jesús. ¿Quién es el centro de nuestra atención? Cristo. A veces hablan de cristocéntrico, ¿verdad? No egocéntrico. Un corazón cristocéntrico, Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, se habla de la apostasía. Los que tradujeron la Biblia hebrea al griego, que se llama la versión de los 70, traducen la palabra rebelde de la misma raíz que apóstata. Hay otros apóstatas. ¿Se acuerdan de los discípulos que tenía Jesús? Que Él les dijo, si no coméis mi cuerpo y si no bebéis mi sangre, ¿sí?, no tenéis vida. Y ellos dicen que dura palabra es esta, dijeron. Y se dieron la vuelta. Dice que ya no anduvieron más con Él. Eso es un tipo de apostasía.
Se dieron la vuelta. No sé qué rumbo hayan seguido, pero se dieron la vuelta. Hermanos, cuando nosotros participamos de la carne y de la sangre en la Santa Cena, estábamos haciendo votos. Dice que es un recordatorio, si es cierto. Dice, la muerte del Señor anunciáis cuando tomamos la copa y cuando comemos el pan. La muerte del Señor anunciáis, pero también estamos haciendo votos de participación, hermano. Es una comunión, es una participación, como aquella que le dijo Jesús a los Boanerges. ¿Pueden ustedes tomar de esta copa que yo tomo? Y ellos dijeron, sí podemos. O sea, en ese sentido Cristo decía, si vosotros no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, ¿sí?, no tenéis vida. O sea, el apóstata, hermanos, nunca se va a involucrar con Cristo. En el momento en que vengan las persecuciones, va a darse la vuelta. Él no nos ha engañado, hermanos. Cristo nunca nos ha engañado. Dice la palabra de Dios que una de las razones por las cuales muchos desertan es por la tribulación, la persecución. No todos están dispuestos a pagar el precio. Sí, hay algunos que hasta por un mal gesto se retiran, ¿verdad? Mire, Cristo no nos engañó. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vamos a participar de la copa, hermanos? O a la primera del cambio, como dicen, vamos a darnos la vuelta y vamos a tocar retirada mejor. Todos los que quieren vivir. Hay otros, hermanos, que apostatan por las falsas enseñanzas. Otros desertan por las tentaciones, porque sucumben a sus propios malos deseos cuando son tentados. Según Santiago 1 del 13 al 15 dice que cada quien es atraído y seducido. Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otros han desertado por la tentación, otros por persecución, otros, hermanos, han desertado por mundanalidad. Son arrastrados por las atracciones de este mundo, aceptando su sistema de valores. Pablo se quejaba de uno de ellos, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, mundanalidad. Otros por negligencia, simplemente. Otros se apartan por negligentes. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas no tenían forma de conseguir aceite. Tenían forma de conseguir aceite, pero no lo tenían. Y las insensatas no podrían todo haber hecho a tiempo. Sí,
Lo podrían haber hecho a tiempo, pero se les ocurrió ir exactamente cuando el Señor regresó. Lo bueno es que las prudentes, cuando les pidieron, les dijeron, no, ¿cómo te vamos a dar nosotros el aceite? Mejor ve y compra con aquel que lo está vendiendo. ¿Sí? Porque si no, ahí se hubieran quedado los dos. Se les sacaba la luz a ambos. Tuvieron que ir a comprar aceite. Bien, tenían la posibilidad, o sea, eso es lo que dice la palabra. Eso se llama negligencia. ¿Tiene usted la posibilidad, hermano, de instruirse en la palabra de Dios? ¿Tiene usted posibilidad de quedarse a la escuela dominical? ¿Tiene posibilidad, hermanos, de asistir todos los domingos? Vamos a decir, quizá ya no los jueves. ¿Tiene posibilidades, hermano? Pues no seamos negligentes. Sí capta la parábola. Por negligencia se quedaron si tenían todo. Dice que tenían luz. Tenían luz. Ambas estaban esperando a su Señor con luz, pero unas no tenían el aceite de reserva. Vino su Señor, ¿sí? El aceite. Quedan viendo el aceite y a ver a qué hora llega, ¿no? ¿Por qué no fueron a comprar ese aceite? ¿Entiende la enseñanza, hermano? Tiene oportunidad de comprar aceite con aquel que, es más, ni se la vende, se la da gratuitamente. Comprémosla para que esa nuestra luz no se apague. Amén. Hermanos, otros negligentes. La parábola de las bodas, que invitaron a muchos y despreciaron al Señor de las bodas, lo despreciaron, eso ya lo sabe usted, pero dijo, vete y ve a traer a todos cuanto haya, chuecos, altos, chaparros, calvos, tráetelos y tú mételos, porque el Señor no hace distinción de personas, amén, no hace acepción de personas. Y en las bodas entraron todos. Pero llegó el Señor y empezó a ver a todos. Dice que vio a uno que no estaba vestido con los vestidos de la boda. O sea que tuvieron que haber pasado allá por el closet y a todos creo que los iban rasurando, les iban echando agua así con la manguera para bañarlos, porque para entrar a las bodas obviamente tienen que ir limpios, ¿verdad? Digo, nadie se siente una boda todo así, en mal estado, ¿sí? O apestando, ¿no? No importa la condición como vengan, pero en la boda entran con los vestidos de boda. Amén. Y el Señor los limpió, pero había uno ahí que se coló. Hipotéticamente. Se coló. Dice, no está vestido. No, pues sáquenlo. ¿Qué hace aquí? No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿cuál es el vestido de esa boda? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, ¿ya sabe cuál es el vestido de boda? Ya lo sabemos, ¿verdad? Hay que vestirnos, hermanos. Hermanos, otros se han alejado por haber sido endurecidos de sus corazones. Cuando se practica mucho el pecado, hermanos, cuando se practica vez tras vez, o sea, cuando ya lo hacemos el pecado como una especie de deporte,
Llega un momento en que ya no discernimos entre el bien y el mal. Aquel, por ejemplo, que está acostumbrado a mentir, llega un momento en que miente y ya ni lo siente, ya ni lo ve. O sea, aquel que está acostumbrado a fornicar, pues lo mismo le da una que 20. Ya no ve, porque dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy nos tocó. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque si lo practica, va a llegar un momento en que su corazón va a ser endurecido y después no va a discernir entre el bien y el mal. Y dice, ay de aquellos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así va a suceder. Para terminar, hermanos, la religión, esto no es tan popular, ¿verdad? Dice, ¿la religión? ¿Cómo que la religión, hermano? Mire, la religión funciona como las vacunas. Nos vacunan de un poquito de religión y nos hacemos inmunes a todo. Ya tenemos la vacuna, ya no practicamos la piedad, nos vacunan de religión. Son tan religiosas que se inmunizan contra la verdad. Gustan del don celestial y tienen una idea de los poderes del siglo venidero. Se involucran en la periferia del cristianismo únicamente para apaciguar nuestras conciencias. Hoy como que me levanté así como que no hice mi buena obra del día, voy a ir a la iglesia, ¿no? Para apaciguar las conciencias nada más. Motivos errados. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Dice un verso anónimo. Dice, si lo que me das no me dieres, lo mismo que te quiero te quisiera. Dice, si no hubiera infierno te temería, de todas maneras. Y si no hubiera cielo, te amaría igual. No venimos aquí, hermanos, por el miedo. No nos reunimos por el miedo al infierno. Porque qué bueno nos veríamos si el Señor quiere todo nuestro corazón, quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y qué bien se vería un temeroso ahí, temblando de miedo, y nada más por eso viene a los pies de Dios. Los motivos son errados. Nosotros debemos de venir a las plantas de Dios, obedecerle por amor, porque ese amor cubre multitud de faltas. Amén. Les invito a que se pongan en pie, hermano. Pregunta: ¿se puede dejar de pecar o no? Bueno, yo creo que ya quedó bastante y suficientemente claro. Ahora, lo único que les pido, en el amor del Señor, es que esto permanezca en sus corazones. Sí se puede. Cuando venga el pecado, alto, en el nombre de Jesús. Mentira, falsedad, robo, estafa, no sé, hay muchos. ¿Somos libres o no somos libres? Amén. Amén. Sí somos, amén. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, Sí, Señor. Padre celestial,
Señor, te damos gracias